Bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. Y bueno, estamos en Semana Santa, como le dicen, la Semana Mayor. Y no podíamos dejar de tocar este tema en nuestro podcast. Obviamente la Semana Santa y la religión católica es muy importante para nuestro país. Así que conseguimos a alguien que es definitivamente la mejor persona para hablar del tema y es Ocean Castillo. ¿Cómo estás, Ocean? Un gusto, un placer estar con ustedes, muchachos. Felicitarlos ante todo por la mención que han recibido. Este es un proyecto que vale la pena resaltarlo y para mí es un privilegio compartir con ustedes el programa de este año de Semana Santa en Historia de Costa Rica. No, muchas Muchísimas gracias. gracias. Para los que no lo conocen, Ocean es politólogo y teólogo, así que es muy enriquecedor escuchar todas sus intervenciones. Antes de comenzar, vamos a agradecer al patrocinador del podcast de Historia de Costa Rica, que es Café Marijó. Café Marijó es un café de caturra, de proceso de miel, certificado con la denominación de origen de Tarrazú. Es un café muy rico, con notas de miel. En el primer sorbo ustedes lo pueden apreciar. Así que si quieren obtener su café Marijó, pueden hacerlo al teléfono 8657-9150. 8657-9150 o buscarlos en Instagram como Café Marijó. Esto es una mención. Agradecemos mucho el patrocinio de Café Marijó, así como agradecemos a nuestros miembros del canal de YouTube. Recuerden, las personas que nos escuchan en Spotify, en YouTube tenemos lo que se llama miembros de canal, que es una membresía mensual donde ustedes pueden obtener recompensas a cambio de hacerse miembros desde los 600 colones hasta los 3000 colones. Agradecer a los miembros de nivel 2 de nuestro canal, que son Leandro Arce, Pablo Andrés Ortiz, Darren Pereira, Mario Montero, Rudy Cabezas, Marianela Ruiz, Marjorie Miranda, Aileen Araya y Guillermo JR. Agradecer a ellos el constante apoyo. La verdad, esto es un proyecto independiente, entonces todo este apoyo que le dan es muy bueno para seguir haciendo este contenido. Así que bueno, Ocean, ¿por dónde podemos comenzar? Esto es un programa sobre Semana Santa, pero no venimos a predicar, ¿verdad? Ni nada. Vamos a ver un poco el contexto, ¿verdad? Histórico, ver un poco de curiosidades también que nos trae Ocean sobre lo que es la Semana Santa en Costa Rica y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Sí, pues creo que iniciar lógicamente por el principio. La primera Semana Santa en Costa Rica se celebró en la Echira, amigos. Dice o expresaba el marqués don Manuel María de Peralta un documento, él publicó un documento que hace referencia a la primera Semana Santa que se celebró en nuestro país. El documento es corto, voy a permitirme darle lectura. Dice, en marzo de 1526 llegó Pedrarias Dávila a la isla de Chira y allí celebró el padre Escobar los oficios de la Semana Santa con la aprobación del señor gobernador, quien por sí mismo tomó empeño en la catequización de los indios. Después de la toma de posesión de la isla se cantó un solemne Te Deum, luego de haber destruido los ídolos paganos de los indios. Luego se colocó una imagen de la Santísima Virgen. Los oficios comenzaron el domingo de Ramos, en el cual se cantó la pasión y se hizo la solemne bendición de las palmas. Igualmente como de costumbre, se celebraron los oficios de jueves y viernes santo, se realizó la adoración de la Santa Cruz y entre las oraciones del ritual se incluyó la siguiente y viene publicada la oración, comillas. Señor Jesucristo, te suplicamos por tu Santa Cruz, que nos salves y recibas en tu guarda y amparo, debajo de la cual te hacemos la plegaria. Señor, por tu santa pasión, que estemos y andemos en tu santo servicio y nos des gracia para que plantemos y se extienda tu santa fe católica en estas bárbaras naciones. Cierra comillas. Todos respondieron amén y se hizo una aspersión con agua bendita. Por la tarde se cantaron las vísperas por primera vez en nuestro país y en un día tan santo y en presencia de esta expedición que se esmeraron en darle el mayor realce.
a los sucesos. Este es el documento que aparece publicado marzo de 1526, la primera Semana Santa en Costa Rica. De ya tiempo, Bueno, imagínese usted, esto es época colonial, ¿verdad? Sí, 24 años de que después de que llegaron a Costa Rica, ¿verdad? A territorio costarricense, lo que se conoce hoy. Así es. Hay varios elementos ahí. Primero, destrucción de ídolos de los indios. Vean que el documento habla de la destrucción de los ídolos de los indios. Este elemento refleja una manera violenta en el proceso de evangelización. En esto, ¿verdad? En términos de ciencia social e historia, se habla aquello de la leyenda blanca y la leyenda negra, a la hora de la conquista. Yo en esto me adhiero más a tesis de historiadores coloniales como Carlos Molina Montes de Oca, en su libro Garcimuñoz, La ciudad que nunca murió, en el sentido de que el proceso de evangelización en Costa Rica tiene elementos que pueden alimentar una o la otra leyenda. Hay que recordar que en Costa Rica la evangelización estuvo en manos de los franciscanos. Los franciscanos fueron por lo general pacíficos. En Costa Rica lo fueron así, excepto en el Caribe del país, en donde inclusive hay una crónica en la que parece que el sacerdote franciscano que le correspondía a la zona Caribe del país tenían visiones de plata y de oro y todo eso. Y Garavito le terminó cortando la cabeza. Conste, es el único evento violento en el proceso de evangelización costarricense del que hay noticia. Sí, ahí fuera también lo de Pablo Presbere, ¿verdad? Ya tiempo después. Sí, tiempo después. Lo que pasa es que igual, ¿verdad? Si hablamos exclusivamente de dinámica religiosa, tenemos que hablar del proceso franciscano en Costa Rica. Por eso nuestra patrona es la Virgen de los Ángeles, porque es la patrona de los franciscanos. Entonces, hay un elemento de eso, pero no se puede negar también de que había de todo, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad? Pero vean que la celebración tiene ese elemento, la destrucción de los ídolos de los indios. Se rezan, hay varios elementos ahí de los que podemos hablar. Se llevan a cabo los oficios de jueves y viernes santos. Es decir, se lleva a cabo, podríamos decir, la misa de la tarde, que se conoce como la misa in cena domini, de eso lo puedo explicar después. Y el Viernes Santo no hay misa. El Viernes Santo se lleva una acción litúrgica que se llama la acción litúrgica de la Pasión del Señor, que en términos de religiosidad popular, también puedo hablar de eso después, se conoce como la adoración de la Santa Cruz. Por eso se hace una plegaria a la Santa Cruz, que es lo que dice el documento. Bueno, el tema de las vísperas, que dice que se rezan vísperas. Hay una oración litúrgica en la iglesia que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es un rezo con los salmos que se hace, ese es otro elemento. Dicen que los católicos somos poco adeptos a la Biblia, eso es totalmente falso. La liturgia de las horas está basada en los salmos y se reza durante el día. En la mañana, laudes, en la tarde, vísperas, que fue lo que rezaron en la isla de Chira, y en la noche se rezan completas. También, si tienen dudas al respecto de ese tema litúrgico, podemos detallarlo a lo largo de nuestra conversación. Perfecto, sí. Fue casi 500 años, ¿verdad? Porque fue en 1526, estamos en el 24, son casi 500 años. Y es, sí, bueno, y me causa curiosidad que a pesar de que han pasado 500 años, la base, digamos, de cómo se celebraba la Semana Santa, aún se puede decir que se sigue manteniendo en un mismo esquema. Desde el domingo, pues ahora se celebra. Bueno, creo que se comienza, si no me equivoco, con el miércoles de ceniza, y luego las otras celebraciones hasta el domingo de Ramos. Sí. ¿O hay algo ahí? Bueno, hay varias cosas que explicar respecto, ¿no? Vámonos por el lado de la teología litúrgica. El calendario litúrgico católico tiene tiempos de preparación
y tiempos fuertes. Los tiempos, aquí voy a ser redundante, pero ya me voy a explicar. Se hacen tiempos de preparación ¿para qué? Para los tiempos fuertes. Los tiempos fuertes son sustantivamente dos: Navidad y Pascua. Los tiempos de preparación para Navidad es el tiempo de Adviento, así se llama, el tiempo de Adviento. El tiempo de preparación para la Pascua es la Cuaresma. La Cuaresma inicia en miércoles de ceniza y termina el jueves en la tarde, jueves santo en la tarde, con lo que se conoce, lo acabo de decir, con la misa en Scena Domini. Con la misa en Scena Domini, lo digo en latín para darme el taco de hablar un poquito de latín. Yo no he estudiado latín, pero hay que darse el taco entre teólogos para que vean que uno medio sabe. La misa en Scena Domini es la misa de la Cena del Señor, in Scena Domini. Ahí comienza la parte central de la Semana Santa, que es el Triduo Pascual, que comienza jueves en la tarde y termina con el domingo de resurrección. Pero eso, ahí estamos hablando de liturgia, eso es teología litúrgica. Ahora, lo que dice Luis casi no ha cambiado. Es más, les voy a dar un dato que tal vez les pueda sorprender. No ha cambiado prácticamente desde el siglo IV para acá. En el mundo, pues recuerden que la iglesia es universal, la iglesia es católica. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Había una monja que se llamaba Egeria. Pues resulta que Egeria se va a Jerusalén a celebrar la Semana Santa en el siglo IV. Y lo que es cosas de la historia y lo fundamental que son los documentos. Egeria escribe un cuaderno en latín común donde describe las celebraciones de la iglesia en Semana Santa. Y no han variado. Domingo de Ramos, in Scena Domini, la oración de la Santa Cruz, la vigilia pascual, que es litúrgicamente la máxima celebración de la Iglesia Católica, es el centro de la Semana Santa. El centro de la Semana Santa en el costarricense promedio, no de ahora, de tiempos antes inclusive, uno se queda en el Viernes Santo. A ustedes mismos dentro de sus ciclos educativos en familia seguro les pasó. Sí, Semana Santa, Viernes Santo. Sí, pero ya Sábado Santo como que baja la curva de actividad. ¿Eh? No. La Semana Santa, en términos de teología litúrgica, debe ser iluminada por la resurrección desde el principio. En eso la iglesia ha fallado. Pero la máxima celebración no es el Viernes Santo, es la vigilia pascual, el Sábado Santo en la noche. Eso ha variado con el tiempo por la inseguridad. Antes había una verdadera vigilia pascual que comenzaba, la misa comenzaba a las 7, 8 de la noche y terminaba a medianoche con la resurrección del Señor. La resurrección, la vigilia pascual y la resurrección son el centro de la celebración. Y esa vigilia tiene varias partes, no las voy a detallar todas, pero también tiene un elemento histórico fundamental, que es la mención de los principales mártires y de los primeros papas. Lino, Cleto, Clemente, y ahí se van. Y les voy a contar algo más de las vigilias pascuales ya en el siglo XX. Todavía cuando se hacían en horario de vigilia, ahora se hacen más temprano porque si usted sale a medianoche de la iglesia lo asaltan. Más ahora, como está esta cosa, ¿no? Sí, sí. Pero había gente que, a mi mamá tuvo esa experiencia. Una vecina le invitó a la vigilia pascual. Mi mamá no sabía en realidad, o sea, iba a una misa, pero no tenía conciencia de la plena de la celebración. La celebración comienza con una celebración de bendición del fuego, bendición del agua, se hacen un conjunto de lecturas, o sea, es una vigilia.
a medianoche, antitos de medianoche, que a usted le comiencen a decir, rogamos en nombre de Lino, Cleto, Clemente, Crisógono, hay gente que se queda dormida ahí. Esa es la realidad. Porque es una celebración muy larga, pero es muy hermosa y es la celebración fundamental de la resurrección del Señor, que es el centro de la Semana Santa. Sí, no, y probablemente tal vez no todas las personas que asisten a este ritual, se puede llamar, ¿verdad? No conocen a fondo, ¿verdad? Tal vez lo hacen por mero desconocimiento, ¿verdad? Pero es más profundo, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo sí recuerdo que sí, me imagino que es esta, claramente, que sí había una misa ahí que se extendía hasta medianoche y todo. Sí, es la vigilia pascual. Sí, no sé, ¿verdad? Si hay quien nos escriba en los comentarios si las personas, ¿verdad? Que se asisten o todavía la hacen en sus comunidades, hay que nos escriban a ver si todavía acostumbran a hacerlas, pero yo sí recuerdo, yo claramente no asisto a ellas, pero sí recuerdo. Y Es más, a todo eso, sí. te doy otro detalle precioso de la celebración. En la celebración se hacen las principales lecturas de la historia de la salvación. Entonces, se comienza con la creación, se lee Génesis 1, se sigue con el llamado a Abraham, se intercalan salmos, se cantan salmos. En esto hay inclusive paralelismos con celebraciones de tipo judío, de eso podemos hablar después. Esa parte se hace a oscuras, la iglesia está oscura, iluminada solo por la persona que hace la lectura. Y cuando se pasa al Nuevo Testamento, o sea, cuando se lee el relato de la resurrección y se lee la teología paulina sobre la resurrección, se prenden las luces de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasamos de la oscuridad a la luz de Cristo resucitado. Solo la vigilia pascual es una celebración, es la máxima celebración de la iglesia, es una celebración preciosísima cuando uno comienza a entender liturgia y esas cosas. Sí, claro. No, y como mencionabas eso, Ocean, ¿verdad? De cómo tal vez ha bajado la asistencia por cuestiones de seguridad. Tal vez Ahora, sí. ahora se hace a las 7 de la noche, 6, 7 de la noche, para que vaya terminando como a las Ajá. 10. Bueno, eso también, que nos escriban en los comentarios las personas, ¿verdad? Si en las comunidades de ellos las hacen más temprano o siguen acostumbrándose a hacerlas a medianoche. ¿Esto de medianoche qué es, Ocean? ¿Tiene algún significado? No, es que, digamos, ahí hay una mezcla de cosas, como el día para nosotros en Occidente pasa a medianoche, no es el caso del calendario ortodoxo judío, ¿verdad? El día judío va de puesta de sol a puesta de sol, pero nosotros nos manejamos, digamos, a medianoche, ya es domingo de resurrección, entonces Cristo resucita, esa es, digamos, y ahí se da el cambio, es el cambio del tiempo. Y juegan con el tiempo de una manera extraordinaria. El inicio de la vigilia pascual es prácticamente, hay un preludio en el que prácticamente de ahí unen, para decirlo así, este año se unirían 2024 años de historia. De hecho, el cirio pascual, que representa a Cristo, luz del mundo, que permanece en las iglesias, que es esta, digámoslo en términos prácticos, esa candela gruesa, ¿va? El cirio pascual, tiene el año respectivo y lo tiene en el orden de las letras del alfabeto griego. Alfa, omega, porque Cristo es el principio y el fin. Es preciosísimo. Lástima que la iglesia no catequiza tanto en estos términos, porque la gente celebraría más, como con más conciencia, este tipo de eventos. Sí, tal vez si podemos hablar un poco más de lo que son las procesiones, ¿verdad? Porque esto hay fotos, voy a ver si consigo algunas que se ven, ¿verdad? Todavía con las imágenes y todo cargándose. Esto viene
prácticamente igual desde hace 500 años. En el ámbito, aquí, yo sé que esto es historia de Costa Rica, digamos, Gabriel No, no me hay habló problema. de la reproducción, pero digamos, hay que unirlo con la historia universal. Claro. Las procesiones comienzan a nivel universal en el 326. Es que estamos hablando de Iglesia Católica. Entonces, la institucionalidad de la Iglesia son siglos. La Reforma Protestante, lo digo con todo respeto, pero también con total claridad, eso es 1517. O sea, en términos de historia es muy joven, ¿verdad? 1517 es muy joven. No, en el 326. Las procesiones en Costa Rica están relacionadas con un tema del que podemos hablar después, que es el tema de la imaginería, de las imágenes, Aquí hay que explicar algunas cosas antes de entrar en las procesiones en Costa Rica. Las procesiones implican un conocimiento y una acción de religiosidad popular. Antes la iglesia no controlaba las procesiones las hacía el pueblo, las hacía la gente. Después, para poner orden, la iglesia comenzó a intervenir las procesiones. Hoy, le explicaba a Gabriel fuera del aire, solo hay una procesión litúrgica. La iglesia solo tiene una procesión litúrgica. ¿Qué quiero decir con eso? Una procesión relacionada con la Eucaristía, con la misa. La Eucaristía de Domingo de Ramos comienza con la procesión de las palmas. Entonces, esa procesión comienza con la bendición de las palmas, se reparten las palmas entre la gente. Este Domingo de Ramos la gente lo pudo haber visto en ciertas transmisiones en redes. Se reparten las palmas entre la gente e inicia la procesión. Ahí comienza la misa. Las otras procesiones no son litúrgicas, no tienen relación con inicios eucarísticos, inclusive con finales eucarísticos. Dicho esto, es decir, vean la influencia de la religiosidad popular. No solo hay una institución que entra y no. La gente se organiza y hace. Y después la iglesia observa y controla de ser el caso. Porque después voy a hablar de algo que no es celebración litúrgica ni es nada, que es la que me Judas, que es otra cosa. Pero hablemos de las procesiones en Costa Rica. Vea, las procesiones se inicia con el Domingo de Ramos, tal y como lo he explicado. Las imágenes tienen ciertos nombres. Aquí en Costa Rica no es tan así. En Guatemala sí. ¿Verdad? Gabriel me había pedido hablar un poco de diferencias, ¿verdad? En relación a la región centroamericana. En Guatemala hay procesiones desde el miércoles de ceniza, muchachos. O sea, es otro nivel. Pero digamos, en Costa Rica, la imagen que se monta en el burrito se llama el Señor del Triunfo, así se llama, así más. Y el hecho de que se monte en el burrito y de que haya una puerta, hacen una puerta cercana a la iglesia, que es la puerta de entrada a Jerusalén, ¿verdad? Porque es una representación. Eso tiene relación con la teología bíblica también, que yo le había propuesto a Gabriel que habláramos un poco de eso. Jesús entra a Jerusalén en un burrito. ¿Por qué? Porque el caballo en época del siglo I y antes en Israel, cuando se daban las invasiones de Asiria a Israel, el caballo era un animal de guerra. Y Jesús entra como rey en Israel, pero como rey de paz. No entra a caballo. Y quiere que le dé un dato histórico todavía para que se vaya más de espaldas. En el siglo I, el primer Domingo de Ramos tuvo 2 procesiones, no una. Por una puerta entraba Jesús en el burrito, príncipe de paz, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y por el otro lado estaba entrando el procurador romano Pilato con las tropas para tomar dominio del templo, porque en la época de Pascua
los romanos tomaban dominio del templo porque la Pascua es la fiesta de independencia de Israel. Entonces se armaban los revolutas, ¿verdad? Porque es la fiesta de independencia, a ver si de verdad nos independizamos de los romanos. Entonces, por un lado entraba el procurador romano y por el otro lado, o sea, por un lado entraba el representante del emperador de la guerra, la presunta paz romana, por vía de armas, de sangre, como dice, creo que es un diálogo de Ben-Hur. Nuestras pobres armas para la paz son espadas y sangre, dice uno de los personajes. Por un lado entraba Pilato y por el otro lado estaba entrando el verdadero príncipe de la paz. Una procesión. En diversos lugares hay cambios. Por lo general, el lunes santo se hace el Via Crucis en San José. Es tradicional, creo que desde Monseñor Odio. El lunes santo se hace el Via Crucis. El Via Crucis de este año estuvo muy hermoso. Tuvo inclusive evoluciones tecnológicas a nivel de medios de comunicación. Fue muy hermoso. Por lo general, los lunes santos se practica el Via Crucis. El Via Crucis es el Via Crucis tradicional. Via Crucis es el camino de la cruz. El camino que siguió Jesús desde la condena a muerte hasta su sepultura. El Via Crucis tradicional tiene 14 estaciones. Hay estaciones bíblicas, es decir, basadas en los relatos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estaciones, representaciones que vienen de la tradición de la Iglesia de Jerusalén. Recuerden que la teología católica es Biblia, tradición y magisterio. No es solo Biblia, es Biblia, tradición y magisterio. Entonces, la tradición de la Iglesia de Jerusalén, por ejemplo, plantea personajes como la Verónica, que es la que enjuga el rostro de Jesús y el rostro queda en el paño, en el manto, ¿verdad? Ese tipo de situación. Ahora, el martes santo en ciertas zonas del país, de Costa Rica, se lleva a cabo una procesión que se llama las lágrimas de San Pedro o el arrepentimiento de San Pedro. Preparando este programa para ustedes, amigas y amigos, estuve viendo imágenes, creo, de la zona, hay zonas en Heredia y hay zonas en Cartago, hay iglesias en Heredia y en Cartago que hacen esta procesión, que es con San Pedro solo. Y vean cómo se llama las lágrimas de San Pedro o el arrepentimiento de San Pedro. ¿A qué nos traslada? A la escena de la negación de Pedro en medio del juicio a Jesús por el Sanedrín, ¿verdad? Eso es martes santo. El miércoles santo, esto sí es más generalizado en el país, se lleva a cabo lo que se llama, tengo unos amigos pentecostales, él es pastor pentecostal, la esposa es psicóloga. Y me hicieron hace algunos años una pregunta sobre esto y me metieron a investigar. Me decían, ¿qué es esa procesión? Dice, tan rara del miércoles santo. Dice, es una procesión rara para ellos. Sume que son invidentes, ¿no? Entonces, es muy rara. Y yo le decía, ¿por qué rara? ¿Por qué? De ahí es Jesús atado a una columna, se llama el Cristo de la columna. ¿Por qué se llama el Cristo de la columna? La columna de flagelación. Recuerden que Jesús fue flagelado antes de ser crucificado. Entonces, hay una imagen de Jesús atado en la columna y esa es la imagen que se hace procesión el miércoles santo. En Cod de Cartago hay una diferencia que es extraordinaria y es bellísima en términos de tradición. Esa procesión en Cod de Cartago es la procesión de la promesa o de las cintas. Hay una imagen de Jesús arrestado, vendado, al que se le ponen cintas de promesa. Entonces, ahí hay que llegar como 3 horas o 4 horas antes de la misa para agarrar campo en la iglesia, para que le den la cinta o que usted lleve su cinta. La cinta es atada a un aro que tiene la cintura de la imagen y se ven cientos de cintas.
Entonces después sacan la imagen y la procesionan por las calles de Cot. Es una procesión impresionante. Porque si usted va en la procesión con cinta o sin ella, usted lo que ve cuando vuelve a ver para arriba, digamos, caminando, usted no ve la imagen. Digamos, la imagen se ve, pero usted lo que tiene es un techo de cintas, porque lo que tiene son el montón de cintas de agradecimientos, de promesas, de peticiones, y en el pasado, esas cintas, los colores de esas cintas tenían significado. Ahora no, porque es tanta gente la que va y que le ponen en las cintas. Sí, para los que nos escuchan, en Spotify, bueno, pueden pasarse a YouTube. Voy a poner una imagen para que vean. De hecho, me parece nosotros habíamos compartido una. Y sí, o sea, yo lo he visto y es una cantidad increíble, ¿verdad? De cintas. Y es una celebración, entonces, que solo se da en COT, Ocean. Esa sí, particularmente es muy de COT. Esa procesión es muy de COT. El Jueves Santo, eso sí es más generalizado, se da una procesión que se llama, ven que las imágenes tienen nombre, se llama la procesión del Jesús de la Caña o el Jesús de las Burlas. Creo que es en Santo Domingo de Heredia. En Santo Domingo de Heredia, esa imagen, que es muy parecida al Cristo de la columna, solo que Jesús lo que tiene es una caña, ¿eh? Tiene el anda más grande en el país. Porque esa anda, o sea, donde se montan las imágenes, tiene al Jesús con la caña y tiene a fariseos burlándose de Jesús. O sea, es un anda grande. Tienen que cargarla entre 20 o 25 personas. Esa es la anda más grande en el país. Claro, no se compara a las de Guatemala. ¿Ah? Usted ve las procesiones en Antigua, en Guatemala, son todavía más grandes. ¿Ah? Pero esta procesión tiene ese elemento. ¿Por qué se llama el Jesús de la Caña o el Jesús de las Burlas? Otra vez, la relación con la Biblia. Jesús es condenado por el Sanedrín, que es el tribunal judío, y después es trasladado a Pilato, porque los que podían crucificar eran los romanos. ¿Por qué? Porque la crucifixión es pena capital. Para estar un poco más claros, eso es como cuando condenan a alguien a la silla eléctrica o a la inyección letal. No es cualquiera el que puede ejecutar en silla eléctrica o en inyección letal, digamos en Estados Unidos, punto aparte de los marcos legales en los estados y todo eso. No, no, la crucifixión es pena capital y los judíos no la podían ejecutar. Es más, históricamente, si Jesús hubiese sido condenado a muerte e Israel hubiera sido independiente, Jesús no hubiera sido crucificado, Jesús hubiera sido lapidado, lo hubieran apedreado. Pero entonces, el Sanedrín condena a Jesús, pero no lo puede matar. Tiene que haber una sentencia romana. Entonces es el juicio ante Pilato y la condena a la crucifixión. Antes de la crucifixión al condenado había que torturarlo porque es pena capital. O sea, Jesús muere por enfrentarse al imperio romano. Para decirlo en dos platos, por decir entre comillas o sin comillas que era el rey de los judíos. Entonces hay que someterlo a la máxima humillación. Jesús es flagelado, el Cristo de la columna, y si quieren después les explico en qué consiste el flagelo. La gente cree que es un látigo, que a Jesús lo latigaron. No, no, a Jesús lo sometieron a un látigo que se llamaba, ahorita no me acuerdo el nombre del látigo. Es el látigo, o sea, las correas. En la punta de las correas habían el flagellum, ya me acordé. Vean que el latín es clave para hablar de Roma. En las puntas de la correa habían bolas de plomo. Son bolas de plomo. Y en las bolas de plomo hay picos. Entonces, ahora sí, esta es la espalda del condenado. Entonces yo tiro el látigo, la bola de plomo con los picos se pega a la carne y ¡jala!
jala la carne, se pega la carne, jala la carne, pega, jala, pega, jala. O sea, Jesús prácticamente fue despedazado. Había una ley además. Si al verdugo se le moría el condenado, al que crucificaban era el verdugo. O sea, estos eran especialistas en la tortura. ¿Verdad? Entonces, luego, en el caso de Jesús, lo someten a una tortura más. Después de latigarlo, en Roma había un juego que se llamaba el juego del reyesuelo, que es una especie como de juego de fichas en donde se van tirando los dados y se va avanzando y se sometía a castigos o a premios a las personas que lo jugaban, que eran soldados romanos. ¿Verdad? Era una especie como de rayuela. En este caso, la personalidad a la que sometieron a castigo fue a Jesús. ¿Cómo lo sometieron a castigo? Ya expliqué cómo lo flagelaron. Imagínense, en ese cuerpo ponerle una capa de un soldado romano pegada al cuerpo, corona de espinas, porque decía que era rey de los judíos, ¿no? Entonces, corona de espinas, espinas a las sienes, la caña del rey, y lo comenzaban a golpear con la caña. De ahí la imagen. Todo esto lo he explicado para explicar la imagen de la procesión del Jueves Santo. El Jueves Santo en la noche se da la procesión del prendimiento. Es decir, se lleva la imagen, ¿verdad?, a otra tradición que es el huerto. Las iglesias hacen el huerto. En San José, los comerciantes del Mercado Borbón y del Mercado Central son los que más favorecen y más donan para el huerto. Entonces, si usted va a zonas rurales, Palmares, San Ramón, Naranjo, en el huerto hay de todo. Matas, flor de Itabo, guarias, animales, caballos, vacas, toros, porque es un huerto. Entonces ponen la imagen ahí el jueves en la noche y hacen la procesión del prendimiento. Hay que recordar, los bienes con los que se genera el huerto, hay zonas del país que los bienes o se subastan o hay huertos en donde se les dona a los pobres directamente. En el caso de San José se donan directamente a los pobres. Y el huerto en San José se hace en el Parque Central, ¿verdad? Porque es un lugar grande. Ese es el prendimiento. Hay otra tradición ligada al Jueves Santo, que está ligada, ya les hablé de la cena in cena domini. Vean que hay eventos de religiosidad popular y eventos litúrgicos. Entonces, en la misa in cena domini, ¿por qué la misa in cena domini se llama in cena domini? Es la misa de la cena del Señor, porque en la última cena, Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía, donde cambia el sentido de la Pascua judía por la Pascua cristiana. Si ustedes me permiten, después podemos hablar algo de eso. Pero entonces, el centro de la misa es la instauración de la Eucaristía. Entonces, en la iglesia, después de la misa, se hace lo que se llama el monumento, así se llama, el monumento. El monumento es el arreglo. Eso se hace sobre todo en los laterales de las iglesias. El monumento es un arreglo en donde se resalta la hostia, cuerpo de Cristo. Eso se llama el monumento. Y en el monumento se hace vigilia. Entonces, los Jueves Santos hay un periodo de horas en la noche en la que las iglesias permanecen abiertas para la adoración del monumento, ¿verdad? El Viernes Santo, lo generalizado, es lo que se conoce en Costa Rica como la procesión del encuentro, el encuentro, así se llama. Este servidor es de los barrios del sur originariamente. Yo soy de Atillo, a mucho orgullo, con mucho honor. Resulta que la procesión del encuentro se hacía a 500 metros de mi casa. ¿Qué es el encuentro?
el encuentro de Jesús cargando la cruz con la Virgen María, su madre. Ese episodio no es bíblico, es de la tradición de la iglesia de Jerusalén. Pero nosotros conocemos la procesión del encuentro y para nosotros el centro de la procesión del encuentro es el encuentro, ¿ah? El encuentro de la imagen de la Virgen con la imagen de Jesús. En el fondo, la procesión del Viernes Santo es un vía crucis, pero procesional. Desde la condena de Jesús por Pilato hasta, ahí sí no aparece la sepultura, pero sí la crucifixión. Y en medio de eso, en términos de religiosidad popular, no solo es el encuentro con la Virgen. Comienzan a mezclar otros episodios del Evangelio. Pónganle atención, porque la transmisión del encuentro, de la procesión del encuentro en San José es transmitida por televisión. Pónganle atención, vea, sale la Magdalena, sale la Samaritana, salen una serie de personajes así. Eso es de la religiosidad popular construyendo la procesión del Viernes Santo. El Sábado Santo hay otra procesión, que es la procesión de la Dolorosa o la Virgen del Silencio. Entonces, visten, la Dolorosa, la Virgen Dolorosa es la Virgen vestida de negro por lo general porque está de luto, ¿eh? Con el corazón expuesto al mejor estilo del Sagrado Corazón de Jesús. La gente recuerda más el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? El corazón expuesto de Jesús. No, es el corazón de la Virgen expuesto, atravesado por espadas. ¿Por qué? Otra vez teología bíblica. Ven que hay religiosidad popular y teología bíblica en las representaciones. Simeón, cuando María va a presentar a Jesús en el templo, según en el Evangelio de Lucas, hay un anciano que se le encuentra, que es Simeón, y le dice, una espada de dolor atravesará tu corazón. De ahí las espadas, porque después la teología católica no va a encontrar un dolor en María, va a encontrar varios dolores en María. Y de ahí hay una representación antes de Semana Santa, se da una semana antes de Semana Santa, que es los dolores de María, se llama así. Y de ahí hay una procesión también que es más corta. Y después, la procesión que se da más temprano, 5:30, 6 de la mañana, el Jesús resucitado, que es cuando sale Jesús, que esa procesión tiene una particularidad. Los cargadores a lo largo de Semana Santa van en términos de solemnidad. Van al ritmo, ya hablaré también de otra tradición, que son las marchas fúnebres en Semana Santa. Vean que todo va ligado. Entonces, van con solemnidad porque van al ritmo de la marcha. El Jesús resucitado es la fiesta porque Jesús está vivo. Entonces salen corriendo los cargadores con la imagen y sale Jesús corriendo, porque está vivo, ha salido de la tumba. Ese es, en términos de procesiones, el cierre de la Semana Santa. Disculpen si me he extendido demasiado. No. Necesario. No, excelente. Tal vez, bueno, no sé si yo quería hacerte una pregunta, que es una, sí, devolviéndonos un poquito, es una pregunta realmente técnica, es porque quisiera saber por qué a Jesús lo condenan intercambiándolo por Barrabás, ¿cierto? Según la historia. O sea, hay como una celebración por la que ellos pueden intercambiar y al final deciden salvar, según entiendo, a Barrabás y condenar a Jesús. ¿Eso tiene un sustento histórico o algo que diga, bueno, fue por esto? Hay de todo. Voy a tratar de hacer una explicación tratando de equilibrar elementos. Según los evangelios, Pilato quiere salvar a Jesús, no quiere condenarlo. Pero si usted va a la historia, esto te va a interesar porque tiene elementos legales. Según la historia, el procurador romano es el juez de Roma en la población. Entonces, si uno lee quién era Poncio Pilato, el tipo era de los procuradores más crueles. De hecho, el maestro de Pilato, ahorita seguro me acuerdo el nombre, es que ahorita no me acuerdo el nombre, del maestro de Pilato en términos legales, era más cruel todavía.
Pilato mató judíos dentro del templo, lo cual es una abominación en términos de judaísmo, digamos, y de cristianismo, ni qué decir, pero entonces uno dice, ¿cómo un tipo tan malo, tan cruel, quiere salvar a Jesús? Desde la ciencia social historia, los investigadores lo que dicen es que a Pilato lo colocan en los evangelios queriendo salvar a Jesús porque las comunidades primitivas cristianas no querían tener problemas con el imperio. Entonces le ponen una imagen, ¿verdad?, como más noble al señor Pilato, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, en efecto, será el evangelio, creo que es de Lucas y creo que Juan también lo dice, hay una festividad durante la Pascua. Recuerden que Jesús muere en el periodo de la Pascua judía, ¿verdad? Entonces, durante la Pascua, como que para mostrar bondad, así son los colonizadores, ¿verdad?, que quieren a veces maquillarse para que no los vean tan feos. Entonces, como un acto de misericordia, se liberaba un preso, dice. Y ahí en ese momento había dos. Uno era Barrabás. El tema de Barrabás es toda otra historia, porque solo el nombre es enigmático. Barrabás, traducido al español, es el hijo de Abás. Bar, el prefijo bar en hebreo es hijo de. No piensen mal, ¿verdad? Bar Abás, hijo de Abás. Jesús dice que su padre es Papito. Jesús dice, uno lee en español la Biblia y dice, es que es padre, mi padre, Padre nuestro, que es. No, Jesús no dice eso. Jesús dice en arameo que Dios es Abba, Papito. Los niños hebreos comienzan a hablar de su padre como comenzamos nosotros. Papá, papito, Abba. Entonces, hay un grado de cercanía. De ahí, el otro se llama Bar Abás. Bar, el hijo de Abba, el hijo de Abba, el hijo de papá. Y ahí comienza todo un debate. Yo no voy a entrar en eso. Pero para contestar lo que pregunta Luis, vea, como es la Pascua y es la festividad de independencia de Israel, para mostrar misericordia, los romanos liberaban un preso. Uno era Barrabás, que era un celote. ¿Qué era un celote? Un guerrillero nacionalista que buscaba la independencia de Israel por la vía armada. Y Jesús de Nazaret, acusado de ser el rey de los judíos. Ven que los dos son subversivos desde la ley romana. Uno por la vía de las armas, el otro por un movimiento. No podemos entrar tanto en detalle porque es historia de Costa Rica, pero digamos, Jesús genera un movimiento en pro del reino de Dios, pero es un movimiento pacífico. Los celotes eran guerrilleros. Entonces, Pilato, dentro de la narrativa que he explicado de los evangelios, dice, no, dice San Juan que a Jesús no le encontró evidencia de ningún delito. Seguro Pilato pensaba, tipo, quién sabe qué se fumó, pero yo no lo veo violento, no me parece que sea un tipo. En cambio, el otro era un guerrillero y lo habían venido buscando por un montón de tiempo. Dice, Pilato, desde la lógica, trata de quedar bien con todo el mundo. O sea, el tipo es político. Evidentemente era el procurador. Entonces, pone a los dos, dice, ¿a quién van a soltar? A este loco de Nazaret, tipo loco. El otro no, porque el otro sí era un asesino. Era un celote. Aquí hay otra palabra, un sicario. La palabra sicario viene, uno se imagina un sicario, los de Pablo Escobar, ¿verdad?, que andan en la moto matando gente. No, sicario viene de la época de esa de la que estoy hablando, porque la sica es un puñal corto
que se escondían en la túnica. Entonces, si usted era un soldado romano, yo me le arrimaba, sacaba la sica, lo apuñalaba y me volví a esconder, porque la sica es un puñal corto. Barrabás era un sicario. Y Pilato lo que pensó, les quedó bien. Este a mí no me parece culpable. No creo que vayan a soltar al otro. Y yo quedo bien porque quedo misericordioso. Y el imperio queda misericordioso. Esa es la base de toda esa, de todo ese pasaje. ¿Cuál es la diferencia? Dice, creo que es San Lucas o San Juan, que los acusadores de Jesús convencían a la multitud para que pidieran a Barrabás. Y a Pilato le salió el tiro por la culata. Espero haber respondido tu consulta. Excelente. Tal vez, Ocean, si podemos hablar un poco lo del duelo de la patria. Duelo de la patria. Que bueno, no sé si todavía lo hacen, pero es una canción compuesta por Rafael Chávez Torres. Sí. Para su amigo Tomás Guardia. Y hablamos de que Tomás Guardia murió en el 82, si no me equivoco, 1882. Y él la compuso por el dolor que sentía, ¿verdad? De la pérdida de su amigo. Y ahora sí. Es una canción, ¿verdad? Instrumental bastante famosa alrededor de todo el mundo. Y la usan, no sé si me corregís, Ocean, para los Viernes Santos, no sé si la entonan. Sí, a ver, varias aclaraciones. Es una marcha fúnebre. El duelo de la patria es una marcha fúnebre. ¿Ok? Gabriel tiene razón. La marcha fue compuesta por Rafael Chávez Torres por el funeral de Tomás Guardia, por la muerte de Tomás Guardia. Aquí hay un detalle particular. El Santo Sepulcro de la Catedral Metropolitana no es solo la vitrina del sepulcro, tiene la imagen de Jesús yacente. Esa imagen tiene una cinta presidencial. No ahora, después de Semana Santa, váyanse a la catedral y lo ven. Uno lo puede ver, ahí se ve. Esa cinta es la cinta presidencial de Tomás Guardia. ¿Sí? O sea, se la pusieron como homenaje porque los Viernes Santos, entre las marchas, no es la única marcha, entre las marchas entona el duelo de la patria. Gabriel tiene razón, el duelo es tan famoso que se ha entonado en Guatemala, donde la tradición de marchas fúnebres, hágame usted el favor, ¿verdad? Cualquier cantidad. Y el duelo de la patria tiene una característica particular en la celebración de la Semana Santa en Guatemala. Se toca frente al Palacio de los Capitanes, donde lo que se conoce como el Guacamolón en Guatemala. Ahí se toca el duelo de la patria. El duelo de la patria se ha tocado en Sevilla, en España, donde la tradición de procesiones, penitentes y marchas es tremenda. Entonces tiene esa característica. Quiero decir algo más sobre las marchas fúnebres. Bueno, de hecho es muy interesante porque escuchando a penitentes guatemaltecos, a cargadores guatemaltecos, para la producción de este programa también revisamos material de ellos en Guatemala. Ellos tienen el duelo de la patria, para ellos es una de las marchas más sentidas, ¿no? Y un guatemalteco le diga eso con la tradición de marchas fúnebres para Semana Santa es increíble. Le doy otro dato curioso. Manuel María Gutiérrez, el compositor de la música del himno nacional, compuso marchas fúnebres para Semana Santa. Eso casi nadie lo conoce. Gordiano Morales, que era el director de la banda de Heredia, compuso marchas fúnebres y vea que son marchas fúnebres ligados a bandas militares. Gordiano Morales era teniente del ejército. ¿No? Para hablar de Guatemala, la Virgen Dolorosa, el Calvario, la Cruz, estos son títulos de marchas fúnebres. Ellos tienen una tradición inmensa
y valoran el duelo de la patria. Yo me atrevería a decir más de la que lo valoramos aquí en Costa Rica. Les doy otro dato, porque ustedes hicieron un programa sobre la tragedia del Virilla. Sí, bueno, sí. ¿Ustedes tienen algún material sobre este tema? Sí, material. Sí, ellos iban para una procesión, ¿cierto? O venían de una procesión. Había una actividad, sí, yo ahorita no recuerdo bien, en la que se dio esa tragedia, pero la curiosidad que les quiero contar es la siguiente. De la tragedia del Virilla surge una marcha fúnebre que se llama Dolor. Esa marcha también se toca en Semana Santa. Una actividad organizada por el cura Claudio Bollo Jiménez para recaudar fondos destinados al hogar de la vejez de Cartago. Era la actividad, para ser exactos. Sí. Y de ahí yo tengo una experiencia familiar. Mi abuelo materno, don Samuel Loría, iba para esa actividad y no agarró el tren. Así le pasa mucho, de hecho nos han contado que sí, que muchas personas los dejó el tren, sí, y de ahí. Y lo que pasó después. Esa tragedia es terrible, ¿no? Claro. Y Ocean, y para ir viendo tal vez los últimos detalles de la Semana Santa, esto de la quema de Judas. Sí. Vean que hay actividades litúrgicas influidas por la religiosidad popular y hay actividades que pudieron haber tenido origen en la religiosidad popular, pero que se distorsionaron con el tiempo y que no son litúrgicas. Una es la quema de Judas. La quema de Judas está ligada a otro elemento que se está perdiendo también, que es el testamento de Judas. ¿Qué es eso del testamento? Ya. Vea, en los pueblos, por lo general, una persona que era o muy crítica socialmente o muy comediante, le gustaba el vacilón, redactaba el testamento de Judas. ¿Qué decía el testamento de Judas? El testamento de Judas agarraba a los principales vecinos del pueblo y decía qué era lo que les dejaba Judas o qué era lo que les criticaba Judas. Entonces, por ejemplo, decía, Luis y Gabriel, les dejo, ¿verdad? Un reconocimiento por el programa de Historia de Costa Rica, porque antes no hacían nada, pero ahora se han dedicado a algo, entonces yo les dejo la felicitación. Así era el testamento de Judas. Fulana, que antes andaba en mula, ahora anda en carro. Le dejo el carro, ¿verdad? Porque ahora se las está tirando mucho. Ese era el testamento de Judas. Eso se ha ido perdiendo definitivamente en los pueblos. A eso viene ligada la quema de Judas. ¿Qué es la quema de Judas? Un mamotreto, un muñeco que se quema. Recuerden que Judas, de acuerdo al Evangelio, según San Mateo, muere ahorcado. Solo Mateo dice que muere ahorcado. Entonces, colocan el muñeco ahorcado en una horca y lo queman. El pueblo lo quema. Porque no es una actividad litúrgica, porque va contra el sentido de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Porque la quema de Judas es una venganza. Y este entregó a Jesús. Entonces hay que quemarlo, hay que sacarnos el clavo. Eso es. ¿Cuál es el problema en Costa Rica de la quema de Judas? De que la quema de Judas se ha vuelto un acto vandálico. Entonces, en la quema de Judas en los últimos 10 años, por poner un periodo, queman carros, asaltan gente, apedrean negocios. Y entonces la policía ha tenido que montar operativos para evitar la quema de Judas. En Guatemala, para volver a Guatemala, se realiza una quema de Judas, pero es más organizada un poco en el sentido de solo realizar la quema del muñeco. En Costa Rica eso ha degenerado en una anarquía total.
De hecho, prácticamente la quema de Judas en términos de evento de Semana Santa está prohibido, ¿no? Aquí no se puede hacer por eso, porque terminó en actos vandálicos. Vean que ese es un evento que no es litúrgico, que no es eclesiástico, que no está ligado a la Iglesia Católica. O sea, uno no oye a un padre después de un Viernes Santo decir, vamos ahora a quemar a Judas, ¿verdad? Eso no es propio de la Iglesia Católica, pero sí de las manifestaciones populares. Ok. Y tal vez para ir finalizando, Ocean, ver tal vez un elemento, digo yo, muy esencial de lo que es la Semana Santa y que mucha gente también la reconoce por eso y la disfruta, que es la gastronomía, ¿verdad? Las comidas que se preparan durante la Semana Santa, que tradicionalmente se preparan. Y bueno, primero que nada, ¿de dónde viene esto de no comer carne? O sea, ¿está en la Biblia? ¿Es una costumbre? ¿O por qué se hace? Ok, vean. Si uno quiere encontrar alguna pista bíblica de este tema, jalándole el pelo al texto, el pueblo de Israel tenía leyes dietéticas que sobre todo están en el libro del Levítico. En el libro del Levítico se dice cuáles animales son puros y cuáles animales son impuros. Hay inclusive comunidades de fe cristianas no católicas que basan reglas dietéticas para sus congregaciones basados en eso. Inclusive hay comunidades de fe pentecostales. Hay un autor que se hizo muy famoso con algo que se llama la dieta de Daniel, así se llama el libro, la dieta de Daniel, haciendo referencia al libro de Daniel, ¿verdad? Resulta que el hombre lo que hace es que decir que una dieta de hierbas, y que una dieta de verduras, y que una dieta de frutas y ciertas carnes, pero bueno, pero han de creer que esto no tiene nada que ver con el mandato de no comer carne roja. El tema de la carne roja es porque en tiempos antiguos los ricos eran los únicos que podían comer carnes rojas, los pobres no. Entonces, de ahí, comer carne roja en Semana Santa es un signo de ostentación y usted tiene que mantener humildad porque está en Semana Santa, está en un periodo de humildad, de silencio, de contemplación. Entonces se prohíbe comer carne roja. Esa es, digamos, la razón más general de por qué no se comen carne roja o no se comían, porque después comienzan los cuestionamientos, digamos, a las tradiciones. Y son cuestionamientos que tienen ahora una raigambre. Ahora lo menos acostumbrado con ostentación o sin ostentación es comer carne roja porque es carísima. Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Lo otro es que se le da un sentido teológico litúrgico, que es, hay que hacer un acto de renuncia, hay que renunciar a algo. Por eso es el ayuno y la abstinencia. Abstinencia a comer carne o el ayuno que tiene ciertas características. ¿A qué se renuncia? A comer carne roja en los viernes de Cuaresma. Y hay ayunos obligatorios que son miércoles de ceniza y Viernes Santo. De hecho, es muy interesante porque si uno observa durante el siglo XIX, el capitalismo inicial en Costa Rica durante el siglo XIX comienza a fortalecer la actividad comercial con la traída de productos marítimos para Semana Santa. Enlatados, sardinas y conservas. El tema de las conservas es otra cosa. Aprovechemos para decirlo de una vez. En la gastronomía de Semana Santa hay un sincretismo, hay una unión de dos tradiciones gastronómicas, la indígena y la española. Las conservas son españolas, vienen de la tradición española. ¿Y eso por qué las conservas? Hay que hacer conservas para que las mujeres puedan participar en los actos litúrgicos. Entonces hay que tener preparadas comidas desde antes. Esas son las conservas. Y el otro tema es el tema de la dulcería. En Semana Santa pasan comiendo dulces. Miel de chiverre, la miel de esto, miel de coco, miel de aquello. ¿Por qué?
porque los ayunos eran tan largos que había que tener algún contenido calórico, porque si no la gente no se movía del todo. Entonces, de comer dulces para mantener ciertos niveles calóricos que les permitieran algún grado de actividad. De ahí los dulces. ¿De dónde viene el tema indígena? De ahí, miel de chiverre, los rellenos de los panes. Eso es indígena. Hay una mezcla de las dos tradiciones gastronómicas, lo cual refleja además de todo. Y vean cómo arrancamos, vean qué interesante. Nosotros arrancamos con un documento que dice que los españoles quemaron los ídolos de los indios y yo qué sé qué. ¿Y en qué terminamos? En la miel de chiverre. Es decir, una tradición española de conserva alimentaria con un producto que sabían preparar los indígenas. Interesantísimo. Así es eso, ¿verdad? Bueno, cuéntenos en los comentarios qué acostumbran ustedes en sus casas preparar y comer. Bueno, yo recuerdo, bueno, en mi casa, de hecho, mi mamá hizo bizcocho, pan, bueno, empanadas de chiverre. Luis, Y Luis pan, yo pan mucho la dulce. emoción de que mande, pero el hombre no suelta. Aquí uno solo escucha y vaya, no puede hacer más. Sí, sí, no. Escríbanos ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué acostumbran comer ustedes y en esta Semana Santa y demás? ¿Qué hacen, verdad? Si todavía la acostumbran, ¿verdad? Hacer todas estas celebraciones que mencionamos con Ocean. Y lo mismo que dijimos ahora, ¿verdad? Que si asisten, si todavía siguen haciendo eso en sus comunidades, si ven que ha bajado la afluencia de gente. Todo eso nos pueden contar en los comentarios. Agradecerte, Ocean, la verdad, un programa bastante enriquecedor. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. No sé si vos tenés algo más que decir, Luis. No, agradecerle igual a Ocean, la verdad es que lo vamos a tener más seguido durante esta temporada porque si queremos, la verdad, que tomarle más punto a este tipo de tradiciones y este tipo de actividades que, bueno, a pesar de que los tiempos cambian y todo, se sigue notando que siguen estando ahí. Es normal ver, por ejemplo, que como hablabas ahora de las conservas y tal, que suben de precio, sube la demanda en estas fechas, quiere decir que la gente cambia su dieta para estas fechas. Sí. Y también el punto de que nuestros papás, bueno, yo creo que es algo muy común, nuestros papás siempre nos cuentan cómo eran las Semanas Santas anteriores. Entonces, creo que este es un buen momento para, si usted llegó a esta parte del podcast, ir donde su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita y decirle, bueno, ya entiendo más o menos muchas cosas, ahora sí podemos hablar de la Semana Santa, ya entiendo, ya más o menos tengo una idea de por qué salen estas imágenes, por qué salen estas cosas, que realmente pasa mucho, digamos. Creo que hay esa diferencia entre las generaciones pasadas y las actuales, que es que tal vez la iglesia no ha explicado muy bien muchas cosas, refrescado mucha información para que las nuevas generaciones tengamos idea de cuáles son sus celebraciones. Y creo que tener a Ocean fue súper enriquecedor porque lo explicas todo muy bien, tenés buen fundamento histórico, entonces agradecerte otra vez, aprovechar para decir todas tus redes sociales, todo para que la gente te pueda ir a seguir, siempre estás ahí subiendo videos, yo siempre los veo, entonces aprovecha. Sí, nosotros estamos realizando un programa que comenzamos en el 2016 que se llama Analizando con Ocean Castillo. Este programa comenzó en radio, pasó a redes sociales por cuestiones políticas que podemos hablar en otra ocasión y lo seguimos llevando a cabo en la página Analizando con Ocean Castillo. Analizando con Ocean Castillo. Busquen la página en Facebook, denle me gusta. Tocamos temas políticos, este servidor es politólogo, volvemos a decirlo, y temas teológicos. Entonces, y es una página hermana de Historia de Costa Rica. Ahí cuando los muchachos publican alguna cosa que consideramos que puede ser replicada con nosotros, pues lo hacemos. Y por supuesto que tocamos estos temas. Hay otra página menos conocida que es Reflexión Bíblica. ¿Qué hacemos en Reflexión Bíblica? Más análisis teológico y estamos haciendo un curso introductorio de Biblia para la gente que esté interesada, un curso introductorio de Biblia. Todos esos videos quedan reproducidos, quedan replicados en Analizando con Ocean Castillo y esperamos pronto retomar
retomar también ese proyecto. Les quedo infinitamente agradecido y sobre todo ser parte de un proyecto que está logrando tan buen impacto y tan buen reconocimiento, porque tanto Gabriel como Luis hablan de este servidor como invitado, pero en realidad, les soy sincero, muchachos, yo me siento de la casa y parte integral del proyecto de historia de Costa Rica, lo cual me enorgullece mucho. No, Claro, así es, claro. Ocean. No, igual agradecerte tu tiempo y todo, y vas a estar súper invitado, ¿verdad? Todas las veces que sean necesarias. Voy a dejar los links de la página de Ocean en la descripción de YouTube. Agradecer a Café Marijó, patrocinador del programa de Historia de Costa Rica. Recuerden que los pueden seguir en Instagram como Café Marijó y pueden comprar su café, ¿verdad? A través del WhatsApp 8657-9150. Súper recomendado, ¿verdad? Es un café bastante rico, se los garantizamos. Y recuerden hacerse miembros. Esto es un programa independiente. Así que esto nos ayuda a seguir haciendo este contenido y estamos súper agradecidos. Abajo en la partecita a la par donde dice de suscribirme, aparece el botón de unirme, ahí se pueden hacer miembros. Y obviamente, claramente, si todavía no están suscritos, suscríbanse al canal. Este es el episodio 29 del podcast de Historia de Costa Rica, ya casi son 30, qué rápido. Si no han visto todos los demás episodios, o sea, tocamos bastantes temas diferentes, todo relacionado con la historia de Costa Rica, algunos ahí con un poco de matices, pero siempre relacionado con Costa Rica. Así que bueno, vamos a seguir haciendo todo esto que nos gusta y de ahí sin más, nos vemos en un siguiente episodio. Así es. Muchas gracias. Chao, chao. Pura vida.